Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 17 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Viayala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Memphis, en Egipto, hacia el año 255. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos congrega en la memoria de San Antonio Abad, padre monástico, monje del desierto, el padre del desierto, como se le llamaba, por haber luchado contra las herejías de Arrio y los arrianos, opositores grandes de la Iglesia históricamente. Hoy la meditación nos congrega en David vence a Goliat con un canto rodado, una piedrita redondeada de las corrientes del río, puesta en una onda, incrustada en la frente del gigante Goliat, con una proclamación de ira santa frente a las ofensas, las blasfemias, las arremetidas contra la fe de este gigante filisteo. Irrumpe en furia santa, como se le conoce, y lo vence. Después lo remata a filo de espada. Es trágica historia, pero es en defensa del santo nombre de Dios. Y Jesús también siente ira santa cuando sana a un lisiado en el templo, un día sábado, y los fariseos, en complicidad con los herodianos, seguidores de Herodes, buscaban cómo matarle, cómo lapidarle en la picota pública frente a los demás, increparle por las supuestas blasfemias, por la obra santa, además de la palabra santa que proclama con la sanación, perdona los pecados y luego sana, luego redime, luego salva. Salmo 144, nos unimos en alabanza. Bendito el Señor, mi alcázar. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 17 del primer libro del profeta Samuel, David, héroe nacional. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, un saludo amoroso. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenecía a Judá. Acampando en Efes Damín, entre Socó y Secá. A su vez Saúl y los israelitas
se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gaat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están así al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempo de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino, llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaban gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaban con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ya vieron el hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas
riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a sus familias de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué ha hecho ahora? Contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David lo mandó a llamar, fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven, en cambio él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Ya este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vinieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esta encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David, delante de él le iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de Dios. Además le dijo, ven aquí que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con la espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David
quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado de los filisteos y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saharaín a Gad y Herrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144. Bendito el Señor, mi alcázar. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que tanto lo estimes? El hombre es como un suspiro, su vida pasa como una sombra. Bendito sea el Señor, mi protector. Señor, escorre la cortina de los cielos y baja, toca los montes para que echen humo, lanza tus flechas, los relámpagos, y haz huir en desorden a tus enemigos. Extiende tu mano desde lo alto y líbrame del mar inmenso. Líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Bendito el Señor, mi alcázar. Señor, voy a cantarte una canción nueva, voy a cantarte himnos con el salterio. Tú que has dado la victoria a los reyes, tú que libraste a tu siervo David, líbrame de la espada mortal, líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín, nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Nuestros graneros están llenos, repletos de toda clase de alimentos. Nuestros rebaños aumentan por millares, por miles y miles en nuestros campos. Nuestras vacas quedan preñadas y no tienen su cría antes de tiempo. No hay gritos de alarma en nuestras calles. Feliz el pueblo que tiene todo esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bendito el Señor, mi alcázar. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3,
versículos 1 y siguientes. Jesús sana a un enfermo en sábado. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, seguimos en esa guerra espiritual que iniciaba, según las Sagradas Escrituras, desde el profeta Samuel, en el primer libro, con David frente a Goliat, en las primeras batallas del pueblo de Israel contra los filisteos, que los derrotan en el nombre santo del Yahvé, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y sigue la batalla santa a través del Salmo, proclamando ese empalme de la antigua escritura, de la antigua alianza, de la primera parte de la historia de la salvación antes de Cristo, durante Cristo, con Cristo y en Cristo, con Él y en Él, para declarar ya nuevas batallas. Jesús frente a los fariseos, a los herodianos, seguidores de Herodes, los saduceos y tantos otros que estaban allí entre la multitud, entre el pueblo acompañante y los discípulos, muchos apóstatas también, que iban dejando a Jesús en el camino, o iban dejando que Jesús caminara solo, o íbamos dejando, porque ahí vamos incluyéndonos nosotros, hoy día, después de Jesús, en la tercera fase de la historia de salvación, ya por Cristo resucitado y resucitador, que seguimos librando las batallas, pero la guerra espiritual siempre ha sido del Señor Dios, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios en Jesús, encarnando la divinidad como la segunda persona en la humanidad de María Santísima, de San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, y en esa familia de Nazaret, ahí en Belén, misma ciudad, pequeño poblado, pueblito, donde se gestó también David en su momento, del cual brotó del brazo de Jesé, el hijo de David, que estableció un reino para siempre. Y de ese reinado, como dice el Salmo 144, bendito el Señor mi alcázar, mi roca, mi salvación. Es entonces cuando deja ver Jesús con sus propios sentimientos, de su ser, de su vida y su obra, lo más íntimo, aflora allí la denominada ira santa, pero más el dolor por su misericordia infinita, que en el alma le ocasiona la cerrazón de corazón de estos fariseos, la soberbia espiritual, la soberbia intelectual y la soberbia emocional que asiste al ser rebelde, al ser energúmeno y al ser inclinado a lo contrario al bien, al pecado, a los demonios y a las culpas.
en vez de estar en bendición, sintiendo, pensando y obrando el bien, garantizando un bien vivir para los demás seres amados y ofreciendo bienaventuranzas. Ese es el camino de santidad, ese es el camino de salvación, el camino de redención de todas las culpas que pagó Jesús en cruz por todos seres amados y nos sigue llamando día a día a librar nuestras batallas diarias contra el enemigo, contra el adversario, contra el opositor, contra el patán este que se viste de ovejita, pero es un lobo feroz, agazapado ahí detrás del inocente, del más desprevenido de todos por estar obrando el bien, del más generoso por su caridad, por su entrega, por su amor incondicional, mismo que recibe de Jesús como maestro, mismo que recibe la Santísima Virgen María como discípula del Maestro, y mismo que recibe de San José, su castísimo esposo, que hoy miércoles, dedicado a San José especialmente, como bastión al mando del hogar, para las batallas allí libradas, en el entendimiento, en la comprensión, en el acercamiento como esa pequeña célula de la sociedad, como esa iglesia doméstica, como la ha denominado el Papa Francisco, como la Santa Doctrina sigue proclamando como baluarte de la guerra espiritual a la que estamos llamados a pelear día a día por estas arremetidas sociales, estas arremetidas culturales y estas arremetidas antinaturales que vienen gestando todos estos filisteos del siglo XXI, de todos estos paganos del siglo XXI, de todos estos arrianos del siglo XXI con sus herejías, en el cisma, todos estos cismáticos, los mismos herejes que siguen proclamando las ideologías de género, vinculadas en la iglesia, vinculadas en la familia, vinculadas en las instituciones, y los mismos herejes que en la vida pública siguen poniendo en la picota pública, en el escarnio público, en la acusación pública a gente de bien, a gente que obra en rectitud, en justicia y en santidad, a gente que sigue defendiendo a Cristo, resucitado y resucitador, como nuestro baluarte, nuestro alcázar, nuestra roca. Sigamos siempre siendo fuertes en esa guerra espiritual. En una analogía muy hermosa que hacía Pedro Justo Berrío, esa piedra con la que venció David a Goliat es el mismo Cristo, porque Cristo es la piedra angular de la iglesia. Cristo es la roca sobre la cual se construye todo plan de vida. Y Cristo es la salvación, porque es la única religión que ofrece un Salvador. Las demás religiones no tienen un Salvador. La verdad es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.